vamos a comenzar nuestro estudio en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos en el capítulo 8 de Juan. Se supone, ¿cierto?, que a esta altura ya lo han leído más de una vez, varias veces, ojalá con diferentes versiones, Así es que vamos a comenzar este tiempo de estudio sorprendentemente incomprensible. Y la lección que vamos a ver, la que nos toca el tema 3 hoy día, es Juan 8, 44, 45. Las cosas por su nombre. ¿Ya? Las cosas por su nombre. Dicen que nuestro país se caracteriza por ser un país de lenguaje hipócrita, porque por lo general no nos gusta que nos digan las cosas por su nombre, y tratamos de no decir las cosas de frente, sino que le buscamos siempre el acomodo a las cosas para no ofender, para no quedar mal con nadie. Pero por eso, de ahí viene este título, porque Jesús, de acuerdo al relato que estuvimos viendo, Jesús claramente se identifica como hijo del Padre, y a la vez identifica a la gente como hijos del diablo. ¿Ya? Lo curioso, si ustedes después revisan bien en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esta conversación teológica y profunda, espiritual, la tiene Jesús con gente que estaba creyendo en él. Y a esa gente que estaba creyendo en él, él los trata de hijos del diablo. Entonces no fue muy amable Jesús en esa interacción. Si podemos nosotros suponer claramente de que no solamente estaban los que creían en él, sino que había otra gente que tampoco estaba creyendo, que no estaba creyendo. Entonces, pero sí, Jesús confronta a todas las personas con su propia realidad. A los que están creyendo en él le dice: ustedes son hijos del diablo. Entonces uno tiene que preguntarse por qué el Señor trata así a estas personas. ¿Qué es lo que quiere lograr el Señor con estas palabras, con esta intervención? Entonces, ese es el versículo que vamos a revisar ahora. ¿Ya? Las cosas por su nombre. ¿Ya? El Señor le dice en el versículo 44: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Claramente, o sea, no se anda con rodeos. Ahora, démonos cuenta que ya Jesús está llegando a un límite en su ministerio, en donde ya se hizo famoso, ya ha hecho milagros, ha tenido conversaciones de conversión con varias personas. La gente anda indagando, anda suponiendo lo que él es, o lo que puede ser, o lo que no es él, su persona. Recordemos además que es primera vez, incluido junto con Juan el Bautista, después de 400 años, que alguien aparece con este tipo de autoridad a hablar. Por lo tanto, la gente nunca había visto algo parecido. Estaban todos muy sorprendidos. Unos estaban creyendo y otros no estaban creyendo. Y naturalmente la gente religiosa esperaba darle una explicación religiosa, lógica, a lo que estaba pasando, y Jesús no entraba en el molde que ellos tenían en sus estudios teológicos del tiempo. Jesús no entraba en el molde, como suele ocurrir. Jesús, a ver, la mayor parte del tiempo Jesús no entra en los moldes que nosotros queremos introducirlo. Lo curioso es que aquí Jesús habla claramente, dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y luego la gente le responde: ¿viste que tú tienes demonio? Lo tratan de endemoniado, lo tratan de samaritano, dos veces endemoniado, y lo tratan de samaritano, porque seguramente se hizo famoso
se hizo la historia de la mujer samaritana y de que muchos samaritanos creyeron en él. Entonces la gente decía, no, este no es de Galilea, es de Samaria, ¿cómo pudo entrar allá? Entonces, por ahí trataban de buscar cualquier cosa para hacerlo, para tratarlo en forma despectiva. Cuando Jesús les afirma de que él es él viene, que es hijo de Dios y que ellos son hijos del diablo, cuando en toda esa conversación ellos también insultan a Jesús porque lo tratan de bastardo. Pues nosotros sí tenemos un padre y tú no sabemos si José realmente es tu papá. En el fondo eso es lo que le están diciendo. Tú eres hijo de fornicación o eres un bastardo. Entonces, naturalmente la conversación se fue subiendo de tono, palabras sacan palabras, pero Jesús estaba siempre dirigiendo la conversación hacia un objetivo. El objetivo era demostrarle a la gente que sí podían ser hijos de Dios, pero que no era una cosa automática. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para el final de nuestra lección también, porque no todas las personas, lo hemos dicho acá en otras lecciones, no todas las personas son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero Jesús aclara aquí, no todos son hijos de Dios. Incluso a la gente que está queriendo creer en Él, Él les dice, ustedes son hijos del diablo, y los confronta con una forma de creer. Entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Y quiénes son hijos del diablo? ¿Cómo nos podríamos distinguir los unos de los otros? Y esperamos que podamos descubrirlo a través de esta lección. ¿Ya? Entonces, habiendo leído el contexto, vamos a descubrir por qué el Señor usa esta palabra. Hijos, ustedes son hijos del diablo. ¿Ya? ¿Por qué dice ustedes, nuestro padre es el diablo? Vamos a darnos cuenta de que esta palabra que es tan común hoy día para nosotros, es tan común, el diablo no aparece mucho en el Antiguo Testamento, pero va a ver por partes. Satán, la palabra Satán significa acusador o adversario. Alguien que se resiste. De ahí, de esta palabra y de otros textos, se deduce que la labor que tiene Satanás es acusar. Bien se dice que Satanás nos tienta, punto 1, nos tienta cuando nosotros caemos. Él viene y nos acusa. Es decir, nos hace caer y luego anda acusando, ¿viste que te caíste? Es el trabajo permanente de Satanás. Esa es la fórmula de él, tentar que caigamos y después acusarnos. La mayor parte del tiempo termina acá, acusándonos. Y por eso es que una de las grandes luchas que nosotros tenemos con nuestro propio espíritu de culpabilidad, o cuando sentimos que somos incapaces porque no somos capaces de lograr, de estar al estándar, a la medida de lo que debería ser un hijo de Dios. Entonces, ese pensamiento negativo respecto a nosotros mismos, naturalmente proviene de Satanás, que es quien nos está acusando permanentemente. Y ahora te la das de hijo de Dios, y te acuerdas cuando hiciste esto, y te acuerdas que tú, y ahora, ¿me entiendes? Y a veces cuando también están queriendo mejorar la vida, mejorar su conducta, a la primera caída o recaída, Satanás está encima acusando. Ese es su trabajo, esa es su labor. Pero también a Satanás, el Señor en este caso le llama diablo. Y la palabra diablo viene del griego, acusar Satán viene del hebreo. Pero la palabra diablo se relaciona más con tirar a unas personas contra otras. Mire qué curioso, ¿eh? La idea de tirar mentiras, ¿cómo se llama esto? Chisme. Es decir, a Satanás, el diablo, es un chismoso. Por tanto, cuando nosotros usamos en nuestra vida cotidiana el chisme, estamos usando el idioma del diablo. Cuando acusamos, cuando chismeamos,
Y cuando nos quejamos, estamos usando el idioma del diablo. No es el idioma de Dios. El idioma de Dios no va por el lado del chisme y mucho menos de ser una persona que pone a unos contra otros, que genera este tipo de discordia entre hermanos. Satanás es el experto en eso. Entonces, quien actúa de esa manera, actúa conforme Satanás lo está inspirando. Por eso el Señor le dice a estas personas, dice, ustedes son hijos del diablo. Son hijos del diablo, porque son personas que estaban generando esta división entre la gente. Y esto es muy normal, o sea, nosotros podemos ver hoy día todo lo que vemos, todo lo que escuchamos hoy día es chisme y es ver unos contra otros. Entonces, ¿quién está gobernando? El diablo. El diablo. Ahora, esto es aceptable, es inevitable en el mundo. Pero esto es algo que dentro de la iglesia y de la familia de Dios, entre nosotros, es algo que no puede ser aceptable y mucho menos puede promoverse. Entonces, cada vez que usted se vea involucrado en una expresión, en algo que tenga que ver con hablar mal de otros, que no estén presentes, sobre todo, entonces hay que limitar eso, hay que hacerse a un lado y no hay que hablar, no hay que tenerlo como un hábito. En el Antiguo Testamento aparece Satanás 19 veces. Fíjese, el Antiguo Testamento. 19 veces. Tiene 39 libros. Y de los 39 libros, solo aparece Satanás 19 veces. En el concepto original judío, Dios es el que genera el bien y también el mal. Eso es la mirada teológica judía antigua. Entonces, por eso que Job dice, bueno, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Es porque se da esa ¿cómo unidireccionalidad, un solo origen de todas las cosas, que es Dios mismo. Entonces, el concepto del Dios bueno se va depurando en la revelación de Jesucristo mismo, y de ahí para adelante entendemos que está la manifestación del bien y la manifestación del mal. Algunos teólogos, sobre todo modernos, tratan de quitarle la característica personal a Satanás, es decir, que Satanás no es una persona, sino que es una manifestación del mal. Es un genérico. Cuando hablar de Satanás no es hablar de una persona que piensa, que siente, sino que es la manifestación de la maldad, la ausencia de Dios. Pero eso no es tan así. La verdad es que Satanás es un ser personal, con pensamiento, con intenciones, ¿ya? Entonces eso está más que claro en la Biblia. En Job aparece Satanás 14 veces. Si ustedes no han leído Job, lean el libro capítulo 1 y capítulo 2 de Job y van a darse cuenta cómo Satanás tiene que llegar a Dios a darle cuenta de lo que está haciendo. Por lo tanto, aún Satanás, en la libertad que él tiene, debe ser como criatura de Dios, tiene que darle cuenta a Dios. Satanás no tiene el mismo tamaño de Dios. Satanás no pelea de igual a igual a Dios. Satanás debe darle cuenta a Dios. Si de alguna forma podemos entender esto, Satanás no es que Dios mande a Satanás a hacer cosas, sino que en el principio del libre albedrío, Dios le da libre albedrío a Satanás, a los ángeles y a nosotros también. Y entonces nosotros podemos elegir seguirle o no. Pero aún así, Él dará cuenta de nosotros, o sea, debemos darle cuenta de todo lo que hacemos en su momento, y de acuerdo a lo que hacemos será también el resultado de nuestra eternidad. En este caso, en Job, Satanás aparece dándole cuenta a Dios y desafiándolo a tentar a uno de sus hijos especiales, en ese momento Job, que era un hombre temeroso de Dios.
el libro de Job está ubicado incluso antes del Génesis de manera cronológica. Ya se dice que Job es el libro más antiguo de la Biblia. Y en ese libro aparece Satanás 14 veces en estos diálogos con Dios, donde Satanás desafía a Dios porque este hombre le era fiel. Dios le dice, bueno, tócalo, pero al final le dice, no toques su vida, y Job termina sufriendo, teniendo muchas pérdidas, pero no logra Satanás hacer que él reniegue contra Dios, que era su objetivo. ¿Ya? Entonces, ahí aparece Job. Pero también aparece en Crónicas, Primera de Crónicas 21:1, cuando David hizo un censo y le produjo muchos dolores de cabeza. Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo, ¿ya? Que hiciera censo del pueblo. Entonces, en este caso aparece aquí Satanás, ¿ya? Tentando, incitando a la maldad, al error, digamos, a David. Recordemos que la palabra error y la palabra pecado tienen la misma intensidad, aunque en nuestra mente pensamos que pecado es peor que error. Pero no, error y pecado es la misma intensidad y ambos nos alejan de Dios. Son sinónimos. Y Satanás está incitando a pecar a David, está incitando a errar, y genera un tremendo problema ahí con David, que después tiene que arrepentirse de eso. El Salmo 109:6, aquí se me sobrepusieron las letras. Ya, el Salmo 109:6, ustedes anótenlo igual. Salmo 109:6 dice: pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Ese es un salmo de David, donde él está pidiendo que le vaya mal a sus enemigos, ¿ya? Está pidiendo por venganza. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Que pon sobre él al impío, es decir, que hay una participación de Satanás en esa persona. Está claro que una persona que es gobernada por Satanás, obviamente no lo va a pasar nada bien. Satanás como padre, es esclavizante, es dañino, destructor. Entonces una persona que es hijo del diablo está dañado, está herido, está destruido, aunque no se dé cuenta, aunque no lo reconozca, ¿ya? Y en Zacarías 3, del 1 y 2, habla de una visión donde Zacarías vio al sacerdote Josué, que estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán estaba a su mano derecha para acusarlo. Mira qué interesante, aquí aparece Satanás haciendo su labor, ya, Satanás acusando a Josué, ¿ya? Entonces dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿ya? Entonces no están haciendo una conversación amable, de buena crianza, sino que es una acusación donde Satanás es reprendido. Entonces ya tenemos el origen de Satanás, lo que significa las palabras. Satanás es acusador y también es el chismoso, Satán en hebreo, diablo en griego. Y se aparece solo 19 veces en el Antiguo Testamento, y solo en Job aparece desarrollando una función, lo que normalmente está haciendo, tratando de hacer caer a los hijos. Pero también aparece como acusador en el libro de Zacarías, ¿ya? Ese es el contexto en el que estamos. Ahora, ¿cuál es el origen de Satanás? El Salmo 148:2 dice: alabado sea Dios, vosotros todos sus ángeles, alabadlo vosotros todos sus ejércitos. Satanás era un ángel de Dios. Era un ángel de Dios. Y como ángel de Dios, él debe reconocer la autoridad y la alabanza a Dios. Obviamente que él se resiste a eso y va a tener que hacerlo a la fuerza en su momento. Pero en su origen está como un ángel de Dios. Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, 1:7 dice: ciertamente hablando de los ángeles, dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego.
Está hablando de Dios como creador y gobernador también de los ángeles. Vuelvo a reiterar, todos tenemos libre albedrío. Dios no nos puede obligar, ni a los ángeles, ni al diablo, ni a nosotros, no nos puede obligar a amarlo y mucho menos nos puede obligar a seguirlo. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta este concepto. ¿Ya? Y en Ezequiel 28, vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al gobernante de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor: tu corazón se ensoberbeció y dijiste: yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios, en medio de los mares. Pero tú dices: eres hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. ¿Eres tú acaso más sabio que Daniel? ¿Acaso no hay secreto que te sea oculto? Con tu sabiduría y prudencia has adquirido riquezas. Has acumulado oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus tratos comerciales has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha ensoberbecido tu corazón. Ya, aquí es una profecía que está dirigida a un rey. Sin embargo, es esta profecía la que tradicionalmente, y es la única, que nos puede dar a entender qué es lo que pasó realmente con Satanás. Y derechamente esto, del punto de vista del mundo espiritual, se está refiriendo a Dios. Cuando habla, fíjese que habla acá de la riqueza, con la grandeza de tu sabiduría en tus tratos comerciales, o sea, habla de negocio, ha multiplicado tu riqueza, y a causa de tu riqueza se ha ensoberbecido tu corazón. Hago este paréntesis, esto no tiene que ver con este paréntesis, pero hay que poner cuidado con esta lectura, porque muchos creen que tener dinero es malo, que ser rico es malo. La mayoría de las personas tienen el concepto de que ser rico es malo, tener mucho dinero es malo. Entonces, como lo ven malo, tratan de no ser ricos, pero también queremos tener cosas. Y entonces ahí es donde tenemos problemas económicos bastante importantes, porque en nuestra mente tenemos algunos paradigmas que no corresponden. Si Dios lo permite, en octubre o noviembre vamos a estar haciendo unos pequeños estudios acerca de finanzas desde el punto de vista bíblico. ¿Ya? Ahí podríamos tratar con más detenimiento este tema. Lo que nos importa acá es que cuando esta traducción dice en tus tratos comerciales, la otra versión 1960 habla de contrataciones, multitud de contrataciones, y esta contratación es lo que se interpreta también como la administración de la adoración a Dios. Él iba, si leen después todo el pasaje completo, se van a dar cuenta que Satanás va a llevar delante del Señor la adoración, y en pocas palabras, en un momento algo pasó en él que dijo: ¿por qué toda la adoración para Dios? ¿Podría yo quedarme con un poquito? Y ahí comienza el gran problema de él y el gran problema de la humanidad. Entonces ahí estaría más o menos entendido el origen de Satanás. Satanás es una criatura, fue creado por Dios, tenía una labor ministerial que era llevar la adoración a Dios, y en ese se halló maldad en su corazón, y ahí viene todo lo que ya sabemos. Pero ¿cuál es el destino de Satanás? El destino de Satanás es la derrota. ¿Quién lo va a derrotar? Fíjese en Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tengan en cuenta esto. El versículo 12 de Apocalipsis, o sea, el capítulo 12, nos habla de la caída de Satanás. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, dice: entonces oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Ya?
Ahí está hablando de nosotros. Lo que está viendo en ese momento Juan, lo que está oyendo, tiene que ver con nosotros, con nuestra época. Entonces Satanás hoy día, ¿qué está haciendo? Está acusándonos. Pero ¿cuál es su destino? Va a ser derrotado, va a ser echado fuera. Pero ¿quiénes son los que vencen? Fíjese esta palabra, es muy importante. Ellos lo han vencido. Muchas personas dicen, no, es Dios el que venció al diablo. Sí, Dios venció a Satanás, pero al Señor le plació darnos a nosotros la victoria, para que nosotros nos sintamos victoriosos y sepamos que podemos vencer a Satanás. ¿Y cuáles son los elementos para vencer a Satanás? El primer elemento se llama la sangre. Ellos la venció por medio de la sangre del Cordero. Esto, queridos, es un tema muy importante de tratar, puesto que así como la muerte de Jesús, su sufrimiento y su resurrección debe ser revelado a nosotros, también la sangre derramada en la cruz debe ser una revelación a nosotros. ¿Por qué la gente trataba de entender a su manera lo que Jesús le decía? ¿Cómo puedes decir, acaso te vas a matar? ¿Que acaso no conocemos a tu papá? ¿O que acaso tú no eres como nosotros tenemos a nuestro padre Abraham, nosotros no sabemos si realmente tu papá es tu papá? Tratando de buscarle el sentido lógico, religioso del momento, y no lo encontraron porque tenían que tener revelación de Dios. Por lo tanto, nuestra lógica no logra entender que nosotros seamos capaces de vencer a Satanás con el poder de la sangre del Cordero, que es la sangre de Jesucristo, sacrificado como Cordero por nosotros. Entonces, el poder para vencer a Satanás, el Señor lo traspasó desde Él, el poder es de Él, todo es de Él, pero Él nos permite a nosotros sentirnos ganadores porque podemos vencer a Satanás, pero no con nuestras armas, con la sangre del Cordero. Esto quiere decir que solo quienes han nacido de nuevo, o sea, solo quienes son hijos de Dios, son los que pueden vencer a Satanás. Si no ha nacido de nuevo, no puede vencer a Satanás y es esclavo de Satanás, es esclavo del pecado, por lo tanto, hijo del diablo. Suena feo, suena duro, pero es lo que el Señor está tratando de decirle a la gente. Por medio de la sangre del Cordero, el segundo elemento, la palabra. Hoy estamos en el mes de la Biblia, y esto tiene que... la palabra del Señor escrita, ¿se acuerdan que la semana pasada yo le hablaba de la palabra logos y la palabra rema? Aquí se está refiriendo precisamente a la declaración de la palabra de Dios. No solamente a saberla, entenderla, no, si yo lo sé, sino que a la declaración. Yo hago mía esta palabra. Este es un buen ejercicio, tomar los salmos, por ejemplo, y hacer las oraciones como propias. No leyendo a David, o a Salomón, a los salmistas, a los hijos de Coreo, a quien sea, sino que leyendo el salmo como mi propia oración. Hago rema en mi vida la palabra que el Señor me ha dado. Y la palabra, el testimonio de ellos, tiene que ver también con estar claros y seguros que Satanás está derrotado. Cuando venga el sentimiento, el espíritu de culpabilidad, de incapacidad, de que no, en fin, todas aquí limitaciones que puede haber en nuestra mente y en nuestro espíritu, entonces yo tengo que sacar palabra. Por ejemplo, yo siento, no, yo no soy capaz de hacerlo esto, pero la palabra del Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo, en lugar de decir, no sé si sea capaz, o tal vez yo no puedo hacerlo, lo que tengo que decir es, claro que puedo, porque todo lo puedo en Cristo. Entonces no estoy replicando la palabra de Satanás, sino que estoy diciendo la palabra de Dios. A través de la palabra, si estoy cubierto con la sangre de Cristo, y a través de la palabra que yo declare, estaré venciendo a Satanás todos los días. Todos los días, con la palabra del testimonio. Eso es importante estudiar la Biblia. Importante grabarse versículos de la Biblia. Es importante porque el Señor toma de ahí, y conforme a eso, al declararlo, Satanás sabe que no puede meterse con nosotros. ¿Cómo lo hizo Jesús? Jesús tomó de la Biblia y eso se lo declaró a Satanás.
Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Por eso nosotros hablamos de, no es un lenguaje positivista ni nada de eso, es confianza plena en el Señor y declarar, no decretando como que si yo tuviera la autoridad de hacerlo, sino que yo tomo la palabra del Señor y la hago propia. Si Él dice que yo lo vencí, Señor, yo creo que yo he vencido a Satanás. Eso es declarar la palabra, ¿ya? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo tomo esa palabra y digo, porque de tal manera me amó Dios a mí, a Leobaldo, que dio a Jesucristo, su Hijo único, para que si yo creo, no me pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta cómo aplico la Biblia a mi palabra, a mi vida? La declaro la palabra misma, y esa palabra es la que me da victoria sobre Satanás, porque Satanás busca mentirnos a través de la palabra. Él es el primer ser que trabaja con la deconstrucción del lenguaje. Si usted se da cuenta, hoy día el mundo está con un lenguaje deconstruido por Satanás. Hoy día los violentos somos nosotros. Y eso no es deconstrucción del lenguaje. Cuando dicen, oye, qué violento, es violento un bus salmón que diga, viva la familia. Eso es violento. Pero no son violentos las mujeres que se desvisten públicamente y muestran sus partes en cualquier lugar, sin importar si hay niños. Esa indecencia no es violenta. ¿Se dan cuenta? Entonces es violento poner una bandera cristiana, pero no es violento poner las otras banderas. Entonces se dan cuenta cómo la deconstrucción del lenguaje, Satanás la usó desde el principio y hoy día se sigue usando, lo vemos en términos prácticos. Y el tercer elemento para vencer a Satanás, elemento número 3, es menospreciar en su vida hasta la muerte. ¿Esto qué significa? Reconocer, otra vez por revelación de Dios, la importancia de la eternidad. Aquellos que vivimos en Cristo no le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es un paso más. ¿Ya? Es un cambio de estado, nada más. Entonces, menospreciar la vida hasta la muerte no significa no cuidar la vida, no, al contrario, hay que cuidar la vida, pero es no aferrarse a la vida, porque aquellos que quieran ganar su vida, dijo Jesús, la perderán, pero aquellos que están dispuestos a perder su vida por causa de mí, la ganarán. Entonces, menospreciar la vida significa yo tengo un propósito mayor que el solo acumular cosas en esta tierra. Mi propósito mayor va hacia lo eterno. Y todo lo que pueda llegar a tener acá no es tan importante como lo que realmente importa, que es mi eternidad. Entonces, eso es un menosprecio de la vida. Y si tienen que matarme por Cristo, aquí estoy, dispuesto a morir por Él. Eso es. Entonces, los 3 elementos, para que lo recuerden: 1, la sangre del Cordero; 2, la palabra del testimonio; y 3, menospreciar nuestras vidas. La palabra menospreciar no me suena mucho, pero ya ustedes lo entendieron, ya lo expliqué, que no se trata de no apreciar la vida, sino que de darle sentido a una vida con concepto de eternidad. Y finalmente, Apocalipsis 20:10 nos dice, el diablo, que los había engañado a nosotros, a la humanidad, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados todos sus seguidores, la bestia, el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Que quede clara esta palabra. No piense usted que si alguien se llegue a ir al infierno, que esperamos que nadie, pero muchos se irán, se va a ir al infierno y va a estar el diablo esperándolo ahí con el tridente, te estaba esperando, y el Satanás reinando. No, Satanás va a ser el primero en estar gritando de dolor y lamentándose eternamente por haber tenido esa decisión rebelde contra Dios. Y como él va a ser atormentado, el falso profeta, la bestia, el anticristo y todos aquellos que no crean, como estos religiosos que no creyeron en Jesús, no podían creerle porque el padre diablo los tenía con sus ojos cegados.
Entonces, tengamos claro, Satanás es haciendo resumen, es más pequeño que Dios, infinitamente menos, o sea, infinitamente más pequeño que Dios. Su tarea es acusar y chismear, básicamente. Entonces, son idiomas que nosotros no podemos usar, pero sí su destino es estar derrotado. ¿Cómo lo vamos a derrotar nosotros? El Señor ya lo derrotó en la cruz del Calvario con su muerte y resurrección. El Señor traspasa su victoria a la iglesia, que somos nosotros, y nosotros lo derrotamos con 3 elementos: con la sangre del Cordero, con la palabra del testimonio y menospreciando nuestras vidas. Y con seguridad sabemos que se va a cumplir la palabra y que Satanás va a estar atormentado. La aplicación, para ir cerrando, ahí no se lee muy bien, pero ahí dice aplicación. ¿Ya? Todo aquel que cree que Jesús nos ayuda, Juan, en el capítulo 1, en adelante, Juan capítulo 5, primera de Juan 5, el mismo que escribió este Evangelio de Juan, nos aclara ya después que Jesús ya no está presente, el Jesús ya muerto, resucitó, ya no está con ellos, y Juan escribe esta carta: todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así lo resume Juan. Si tú crees que Jesús es el Cristo, entonces naciste otra vez. Y todo aquel que ama, o sea, a Jesús, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, ama al Padre, ama al Hijo. En este caso, ¿cierto?, hay un flujo de amor constante. 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y ahora está hablando de una relación horizontal. Amar a Jesús y a Dios, una relación vertical, y aquí estamos hablando de una relación horizontal de amar a nuestros semejantes. ¿A quién? A los hijos de Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando tú estás nacido realmente de nuevo, no se te hace pesado cumplir, al contrario, se hace más difícil no cumplirlo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al diablo, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Cómo vencemos al mundo? A través de nuestra fe. Estas son palabras claves que estamos marcando. Luego, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, otra vez la palabra, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la clave. Si yo creo que Jesús es el Cristo, y yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces yo me entrego a Él. Yo confío en Él, le doy todo a Él: mi vida, mi futuro, mi pasado, mi presente, todo se lo entrego a Él, porque yo sé que Él es el Cristo. Es el Cristo, Él tiene el control de todo, tiene control hasta de mi vida. Y yo, por tanto, le creo, confío en Él. Su sangre me cubre, su sangre me libera, ¿ya? La sangre, su palabra me sostiene, ¿ya? Y mi vida está segura en Él. Los 3 elementos de Apocalipsis. Entonces, creer con fe es lo que nos da la victoria sobre el mundo. El mundo no nos puede absorber ni sutilmente metiéndose en nuestra mente, tratando de controlarlo, ni tampoco nos va a absorber aunque nos persiga. Es decir, nuestra victoria está asegurada. Las cosas por su nombre, ya terminando. No todos son hijos de Dios, y eso debemos tenerlo claro. No se trata de estar gritándole a la gente: tú no eres hijo de Dios, porque no lo entenderían, lo verían como una ofensa. Jesús se lo gritó a esta gente porque ya lo venían hostigando bastante, y además porque ya le venía el tiempo en que él iba a entregar su vida. Debía dejar testimonio antes de morir de lo que él está haciendo en esta tierra, y estaba aclarando que él venía a dar la oportunidad de los que no son hijos de Dios se vuelvan a él, y a través de él lleguen a ser hijos de Dios. Ese es el mensaje. No todos son hijos de Dios, pero a través de Jesucristo todos pueden ser hijos de Dios.
Por lo tanto, el que no es hijo de Dios es por su propia voluntad que no quiere serlo. ¿Ya? El resto, los que han creído en Jesús, llegan a ser hijos de Dios. El que no es hijo de Dios tiene un destino que no queremos para nadie, junto con el diablo, en el lago de fuego. Pero el que cree que Jesús es el Hijo de Dios tiene vida eterna, y esta vida está en Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Hagan suya la palabra del Señor, aprendan los versículos, declárenlos como propios y venzamos a este enemigo que ya está requete derrotado. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por todo su cariño. Chao, chao.